El aliento del amanecer traía consigo esa serenidad del sur, impregnada de jazmines y valoraciones calladas. Me encontraba inmóvil del otro lado de la verja de hierro forjado que protegía la capilla de San Isidro, el lugar donde el féretro de Esteban reposaba entre vitrales y plegarias solemnes. Desde mi posición en la acera podía observar la escena completa: el coche fúnebre de un negro lustroso, la procesión de camionetas y sedanes de alta gama y los deudos que ingresaban, algunos con la mirada baja, otros esbozando sonrisas de compromiso con los móviles en silencio. Y en el epicentro de todo, mi hija. Amalia aguardaba al pie de la escalinata principal. Sus manos cruzadas con estudiada delicadeza sobre un bolso que ostentaba sus iniciales bordadas complementaban un vestido negro que se ceñía a su figura con precisión milimétrica. Portaba el duelo como si desfilara por una pasarela con una pulcritud ensayada y perfecta. Quería proyectar la imagen de la heredera desconsolada, pero nada en su actuación era genuino, ni las lágrimas que se enjugaba con un pañuelo de lino, ni los saludos que dispensaba a amistades de la familia a las que no había visto en años, y mucho menos el modo en que irguió la barbilla al percatarse de mi presencia al otro lado de la calle. Antes de que lograra avanzar un solo paso, dos individuos vestidos con trajes de un gris sobrio se materializaron a cada lado de la reja. «Señora Morales», articuló uno de ellos, evitando mi mirada. «Se nos ha instruido informarle que su acceso no está permitido». Parpadeé dudando haber comprendido correctamente. «Es el funeral de mi esposo», repliqué en un murmullo, buscando mantener la compostura. «Yo redacté su primer testamento. Estuve a su lado durante 3 intervenciones quirúrgicas. Nos unimos en matrimonio en esta misma capilla». El hombre más joven, a su lado, mostró un gesto de tensión. «Lo lamentamos, señora. Se trata de un evento de carácter privado. La señorita Amalia Morales ejerce control absoluto sobre la lista de asistentes». Mi teléfono móvil vibró dentro de mi bolso. No necesitaba mirar para saber quién era el remitente. Aún así, lo extraje. Un único mensaje, una sola frase: «Por favor, no compliques más las cosas». Contemplé la pantalla. Aquellas palabras me hirieron más profundamente que la barrera impuesta por los guardias. Ella no deseaba una escena. No me quería allí. No en ese momento, no bajo la mirada inquisidora de la élite de Mérida. Di un paso atrás, lentamente. El roce de mis tacones contra el pavimento de piedra resonó en el silencio. No derramé lágrimas, no inicié una disputa. Simplemente permanecí allí, observando cómo mi propia hija sepultaba a su padre y de paso me enterraba a mí junto a él. Esa noche me encontré en la soledad de la cocina, con las manos abrazando una taza de manzanilla que se enfriaba sin que yo la probara, la vista perdida en el vacío. La casa estaba sumida en un silencio abrumador, un silencio impropio para un día que debería haber concluido entre discursos de despedida y llanto compartido. En su lugar, el día terminó con guardias de seguridad y un mensaje de texto que se sentía como una orden de restricción. El dolor que oprimía mi pecho no era precisamente el luto. Era algo distinto, la constatación de que esta situación no era un evento súbito, había estado gestándose
durante años. Amalia no fue una niña cruel, pero incluso en su infancia, su sonrisa poseía un matiz peculiar, encantadora en la superficie, pero excesivamente calculada para su edad. Yo solía interpretarlo como un signo de inteligencia. Quizás lo era, o quizás se trataba de otra cosa. Aún recuerdo aquel verano en que cumplió 12 años. Tomó mi talonario y falsificó mi firma para adquirir unas botas de montar blancas. Cuando descubrí el recibo oculto bajo su colchón, no lloró ni suplicó clemencia. Sonrió, no con alegría, sino con la seguridad de quien se sabe tan querida que jamás sería abandonada. Y la perdoné. Por supuesto, siempre la perdonaba. Recitales de piano, rodillas lastimadas, promesas incumplidas que se disfrazaban de berrinches propios de la adolescencia. Se lo perdoné absolutamente todo. Me convencía a mí misma de que era mi deber. Fui yo quien la crió, prácticamente en solitario, mientras Esteban viajaba de ciudad en ciudad, más ocupado en levantar capital que en criar a sus hijos. Fui yo quien permaneció, quien preparó almuerzos, quien la consoló durante sus desamores, ignorando cada una de las señales de alarma. Y ahora me encontraba aquí, bebiendo té en una casa desierta, mientras mi hija daba el último adiós a mi esposo sin mí. Un sonido me alertó de un nuevo correo. Abrí la computadora portátil con una pesadumbre que no podía definir. El asunto era escueto y profesional. Resolución de herencia Esteban Morales. Adjunto venía un archivo PDF escaneado. La firma era reciente y el lenguaje inequívoco. Todo, cada centavo, cada bien inmueble, incluyendo la majestuosa residencia en la avenida Colón, le correspondía a Amalia, sola. No había mención alguna de mi persona. Lo leí 2, 3 veces. El té ya estaba helado, pero mi pulso comenzaba a acelerarse. La hija que había criado no solo me había vetado de su funeral, sino que me había erradicado de su legado. Y sin embargo, en lo más recóndito de mi ser, una certeza me decía que esto aún no había llegado a su fin. Conduje hacia la mansión justo al despuntar el alba, cuando el cielo todavía conservaba un matiz violáceo, vestigio de la noche. Mis manos se aferraban al volante con una fuerza innecesaria. No había conseguido dormir. Demasiados ecos resonaban en mi mente, demasiadas preguntas que no buscaban respuesta, sino simple reconocimiento. Al girar en la avenida Colón y divisar la casa, sentí que me faltaba el aire, no porque luciera distinta, pues a la distancia no lo parecía. La fachada de piedra grisácea, los ventanales altos, la hiedra que se aferraba con obstinación al muro este, todo permanecía inalterado, hasta que mi vista se posó en el jardín. Las rosas ya no estaban. El vasto parterre de rosas inglesas que Esteban y yo habíamos plantado para celebrar nuestro 25º aniversario de bodas había sido arrancado de raíz. En su lugar, ahora se extendía una capa de grava blanca y brillante, flanqueada por 2 macetones simétricos, con palmeras importadas, una estampa fría y carente de vida. El conjunto evocaba la entrada de un hotel de lujo, no la de un hogar. Aparqué junto a la acera y descendí del coche con movimientos lentos y deliberados. El crujido de mis tacones sobre la grava
me acompañó mientras me aproximaba a la puerta principal. A través de los altos ventanales vislumbré el vestíbulo, donde antes pendían los retratos de nuestra boda y del bautizo de Amalia. Ahora colgaban lienzos abstractos y descoloridos, un conjunto de líneas y triángulos desprovistos de memoria. La puerta se abrió antes de que tuviera la oportunidad de tocar. Una joven empleada del hogar, a quien no reconocí, me miró con los ojos desmesuradamente abiertos. «Vengo a ver la casa», declaré con una calma que contrastaba con el dolor en mi pecho. Ella titubeó. «La señorita Morales nos ha dado instrucciones muy claras. No tiene permitido el paso, señora. Lo siento de veras». Su voz se redujo a un susurro. «Dijo que usted ya no forma parte de la familia». Asentí una única vez, no como señal de conformidad, sino para dar por cerrado ese capítulo. Me di la vuelta y regresé hacia el coche, mis pasos cuidadosos sobre la grava que había suplantado al jardín que Esteban solía cuidar en pantuflas, mientras tarareaba sin afinar. Me acomodé en el asiento del conductor y contemplé la mansión durante un largo rato. El sol de la mañana incidía sobre las ventanas, pero su luz no transmitía calidez. Era como estar frente a un museo que alguna vez fue tu hogar, un lugar repleto de objetos que reconocías, pero ahora comisariado por alguien incapaz de comprender su verdadero significado. El sobre, de un color crema y con el membrete de un bufete de abogados que no me resultaba familiar, llegó por mensajería 3 días más tarde. Antes incluso de abrirlo, ya intuía su contenido. Amalia había iniciado los trámites para reclamar la propiedad de la casa en la colonia Roma. Era la misma casa que Esteban y yo habíamos comprado recién casados, mucho antes de que su empresa prosperara, antes de la mansión, antes de todo. La habíamos conservado incluso después de mudarnos. Tenía nuestras historias, nuestras raíces. Mi nombre figuraba en la escritura original, pero según estos nuevos documentos, la propiedad era ahora considerada legalmente una extensión de los bienes conyugales sujeta al testamento revisado. Disponía de 30 días para desalojar. No lloré. Doblé la carta con cuidado y la deposité en el cajón junto a la estufa, el mismo donde guardaba fotografías antiguas y recibos de servicios públicos. Permanecí sentada a la mesa de la cocina un buen rato, trazando con el dedo los patrones de la veta de la madera. Esa noche, el teléfono sonó poco después de las 10. Estuve a punto de no responder, asumiendo que sería otro vendedor o un número equivocado, pero la voz que escuché al otro lado era suave y denotaba nerviosismo. «Señora Morales». «Sí». Fui una de las enfermeras que atendió al señor Morales en sus últimas semanas. Siguió una pausa prolongada. Ella le hizo firmar documentos cuando él apenas estaba consciente, cuando casi no podía respirar. Él no sabía lo que estaba aceptando. «Creí que usted debía saberlo». Antes de que pudiera siquiera preguntar su nombre, la comunicación se cortó. A la mañana siguiente, me dirigí directamente a la sucursal bancaria en la calle Álvaro Obregón. Hacía años que no abría la caja de seguridad. No desde que Esteban y yo habíamos liquidado unos antiguos acuerdos de fideicomiso. La mayoría de nuestros papeles importantes ya estaban digitalizados, pero yo siempre había insistido en mantener copias físicas de todo, por si acaso.
El empleado me entregó la llave y me guió hasta la bóveda en el sótano. Al abrir la pequeña puerta metálica, me recibió un aire seco y estancado. Allí, entre certificados de nacimiento y bonos de inversión, se encontraba una gruesa carpeta de Manila, etiquetada con la caligrafía pulcra de Esteban: Elvira, originales, guardar con sumo cuidado. La contemplé por un instante antes de tomarla. Cualquier batalla que Amalia creyera haber ganado, había olvidado un detalle fundamental. Fui yo quien le enseñó a Esteban a proteger lo que verdaderamente importaba. No había cruzado palabra con Clara Rendón en casi 5 años, pero atendió mi llamada al primer timbre. Fue directa: «Tráeme lo que tengas. Aquí te espero». Su despacho no había sufrido cambio alguno. Seguía abarrotado de estanterías de roble macizo y títulos enmarcados de la UNAM y Harvard. Clara siempre se había proyectado como una mujer que no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Nos sirvió café a ambas sin preguntar y cerró la puerta tras de mí. Deslicé la carpeta sobre la superficie de su escritorio. Ella examinó los documentos, sus ojos entornándose y su frente arrugándose al compás de cada página que pasaba. Al llegar al acuerdo de fideicomiso notariado, hizo una pausa y se reclinó en su sillón. «Esto es oro puro», sentenció en voz baja. «Lo firmó hace 8 años, justo después de que le diagnosticaran el primer tumor en el hígado. Creíamos que nos quedaba más tiempo». «¿Y nunca lo revocó?». Negué con la cabeza. Nadie más, aparte de mí, sabía de su existencia. Lo archivamos de forma muy discreta. Era una medida para proteger nuestro patrimonio en caso de que las cosas se complicaran de repente. Me nombra a mí como fideicomisaria. Todas las propiedades, incluida la mansión, pasan a mi nombre y posteriormente a futuros nietos, si es que Amalia los tiene. Clara me observó con una expresión que rozaba la admiración. Esto invalida por completo el testamento. Ella me dio por muerta mientras aún respiraba Clara. No me enfrenté en el funeral, no grité cuando cambió las cerraduras, pero esto... Toqué suavemente el papel. Aquí es donde trazo la línea. Me estudió por un momento y luego asintió con lentitud. Presentaremos una moción para impugnar el testamento y al mismo tiempo invocaremos el fideicomiso. No será un proceso fácil, pero este documento es irrefutable. Fuiste silenciosa, pero no estuviste ciega. Aprendí de los mejores, respondí, pero mis palabras tuvieron un peso mayor del que anticipaba. Porque el mejor Esteban ya no estaba, y la persona que más había querido en este mundo era ahora alguien a quien tendría que enfrentar en un tribunal. Mientras Clara comenzaba a preparar la primera serie de documentos legales, yo crucé las manos sobre mi regazo y miré a través de la ventana de su oficina hacia la ciudad donde había construido toda una vida. Se avecinaba una tormenta y yo ya había esperado demasiado. Clara interpuso la moción 2 días después de nuestra reunión. Para cuando llegué a casa, el registro del juzgado ya mostraba un número de caso asignado, con mi nombre junto al de Amalia, expuestos en la fría neutralidad de la tipografía legal. Los engranajes de la justicia habían comenzado a moverse. Durante esa semana, realicé llamadas discretas a personas que en otro tiempo llenaron los pasillos de la mansión con su actividad
y sus cuidados, amas de llaves, chóferes, incluso la florista que solía entregar los mismos lirios blancos que Esteban encargaba para nuestro aniversario. La mayoría ya no trabajaba allí. Obtuve respuestas corteses, pero profesionalmente distantes. Solo uno de ellos accedió a reunirse conmigo. Tomás Aguilar había sido nuestro jardinero durante casi 12 años. Nos encontramos en un pequeño café de la colonia Condesa. Sus manos estaban curtidas y su voz era baja. Comenzó a reemplazarnos a todos en cuanto el señor Morales estuvo demasiado enfermo para poder caminar por el jardín, me dijo, dando un sorbo a un café que apenas probó. Dijo que quería personal que no estuviera anclado en el pasado. Esas fueron sus palabras. A todos los que me recordaban a mí, pregunté. Él asintió. Para cuando el señor Esteban falleció, ya no quedaba nadie que supiera cómo era aquel lugar antes. Al regresar a casa, me senté con el ordenador portátil que Esteban había usado en sus últimos días, el mismo que Amalia no había considerado necesario bloquear. No albergaba grandes esperanzas. Quizás encontraría algunos correos, recordatorios de calendario, pero un mensaje en particular captó mi atención. Había sido enviado a un antiguo contacto personal suyo, alguien de sus días en la firma de inversiones. No tenía asunto, solo una línea de texto. Si algo sucede, Elvira sabe dónde se encuentra la verdad. La marca de tiempo indicaba que había sido enviado 5 semanas antes de su muerte. Lo leí una y otra vez, intentando descifrar el subtexto en unas palabras ya de por sí cargadas de significado. No me había hablado de ese mensaje, no me había advertido sobre las intenciones de Amalia, pero en medio de la neblina de sus últimas semanas, me había dejado una señal, no para los abogados, no para el público, para mí. Me recliné en la silla y cerré los ojos. El silencio de la casa me envolvió como una respiración contenida por demasiado tiempo. Cualquier pieza del rompecabezas que aún faltara, Esteban confiaba en que yo la encontraría. Y eso significaba que era hora de dejar de rememorar y comenzar a demostrar. Clara se movió con celeridad. El documento del fideicomiso que recuperé del banco estaba en un estado impecable, debidamente atestiguado, notariado y además respaldado por un registro de verificación digital. La firma de Esteban era nítida, fechada y almacenada en una plataforma de certificación de tiempo que yo había insistido en utilizar cuando los sistemas en la nube eran todavía una novedad en el derecho sucesorio. Él me había complacido en aquel entonces. Ahora, esa decisión era mi más sólido escudo. Lo presentamos en el juzgado junto con la moción inicial. El documento estipulaba sin lugar a ambigüedades que yo era la fideicomisaria de todos los activos principales, cuentas financieras, propiedades e incluso propiedad intelectual, hasta que Amalia cumpliera los 50 años. Ella tenía 42. Eso me otorgaba 8 años de control, 8 años que ella no había contemplado. La notificación le fue entregada a Amalia en su estudio de yoga boutique en Polanco, en plena clase, vestida con leggings de color lila y con un micrófono de diadema. El mensajero me contó después que no mostró la menor alteración, simplemente aceptó el sobre
Leyó la primera página y prosiguió con su clase con total serenidad. A la mañana siguiente, un reportero del Diario de Yucatán publicó una breve nota citándola directamente. Mi madre y yo estábamos distanciadas. Ella abandonó a mi padre mucho antes de su fallecimiento. Fui yo quien se quedó. Fui yo quien se hizo cargo de todo cuando él se encontraba en su momento más vulnerable. La nota iba acompañada de una fotografía de Amalia a las puertas de su estudio, de brazos cruzados, con una expresión suave pero firme. El tipo de rostro que se gana la simpatía de quienes solo leen los titulares. No respondí, ni a la prensa, ni a los murmullos, ni a los vecinos que empezaron a ofrecerme sus condolencias con una tensión palpable en el mercado, como si yo fuera la culpable de alguna ofensa imperdonable. En lugar de eso, reenvié el artículo a Clara, quien contestó con una sola línea: «Ha mordido el anzuelo, esto es todo lo que necesitábamos». Porque si Amalia realmente creyera que el fideicomiso carecía de valor, no habría acudido a los medios. No habría intentado reescribir la historia antes de que el juzgado tuviera la oportunidad de escucharla. Imprimí el artículo y lo archivé en la misma carpeta que ahora contenía el fideicomiso de Esteban, su correo electrónico y un rastro de papel que demostraba que esta batalla ya no se libraba en el terreno de las emociones, sino en el de las pruebas. Y yo estaba casi lista para poner todas mis cartas sobre la mesa. La sala del juzgado era pequeña, sin cámaras de televisión ni un gran jurado, solo una iluminación tenue y el eco de los zapatos sobre el suelo pulido. Me senté a la mesa de la demandante, junto a Clara, con las manos entrelazadas. El archivo del fideicomiso reposaba entre nosotras como un capítulo sellado a la espera de ser leído en voz alta. Amalia hizo su entrada 5 minutos tarde, vestida de negro, siempre de negro. Su abogado, un hombre joven y locuaz con un exceso de confianza, inició su alegato con un discurso sobre el deber filial y el desgaste emocional. Calificó el testamento revisado como una clara expresión de la lucidez final del señor Morales. Pero la lucidez no vacía cuentas bancarias. Cuando Clara tomó la palabra, su tono fue sereno y preciso como un bisturí. Comenzó presentando el fideicomiso, notariado y con sello de tiempo, archivado tanto en formato físico como digital. Aportó el registro que demostraba la última fecha en la que Esteban había gozado de plenas facultades mentales, respaldado por informes médicos y una declaración jurada de su médico de cabecera. Luego procedió a leer el testimonio de la enfermera. Su propia voz tembló ligeramente al relatar cómo Esteban estaba apenas consciente durante la firma de unos documentos que Amalia había calificado de urgentes. El juez no la interrumpió ni una sola vez. A continuación, declararon los notarios el que certificó el fideicomiso original y el que validó el testamento impugnado. Solo uno de ellos recordaba a Esteban hablando con claridad, y no era el segundo. Amalia no me miró a los ojos en ningún momento, ni siquiera cuando se presentaron los registros financieros que revelaban una transferencia sigilosa de casi 12 millones de pesos desde la cuenta de Esteban a una cuenta a nombre de ella, realizada 3 semanas antes de su fallecimiento. Ni cuando el juez guardó silencio durante casi 30 segundos antes de dictar su fallo. El fideicomiso
habiendo sido creado y preservado bajo circunstancias legales y verificables, será respetado en su totalidad, declaró el juez. El testamento presentado por la parte demandada se declara inválido. Las palabras resonaron en la sala sin que hubiera celebración alguna. Clara posó una mano sobre la mía con suavidad, pero yo no me moví. Amalia se puso en pie. No pronunció palabra. Con los labios apretados y los hombros erguidos, se dio la vuelta y abandonó la sala como quien deja atrás un escenario que se ha venido abajo. Permanecí sentada, incluso después de que el juez se retirara y la sala se vaciara por completo, porque lo que yo había defendido no era solo una casa o un conjunto de cuentas bancarias, era el derecho a poder decir que él no me había olvidado. No al final, no cuando más importaba. Transcurrieron 3 semanas desde el veredicto. Los periódicos lo calificaron como una victoria silenciosa en los tribunales. Los vecinos volvieron a saludarme con normalidad. Clara finalizó los últimos trámites. Las llaves de la mansión me llegaron por mensajería, acompañadas de un inventario manuscrito de lo que quedaba en su interior. Muebles, libros de contabilidad, algunos óleos que habían sobrevivido a las renovaciones de Amalia. Aún no había decidido qué haría con todo aquello. Entonces, una mañana, justo al amanecer, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de un número no identificado. Su voz sonaba más grave de lo que la recordaba. «Te lo quedaste todo. Espero que estés satisfecha». Siguió una larga pausa, como si no hubiera querido añadir nada más, pero luego continuó. Solo intentaba aferrarme a algo que todavía se sintiera como él. El mensaje concluyó en silencio, sin disculpas, sin rabia, solo ese tenue hilo de algo que se asemejaba al arrepentimiento, aunque nunca lo nombrara. No le devolví la llamada. En su lugar, tomé los documentos del fideicomiso, los introduje en un sobre de manila corriente y añadí una nota escueta. «Para tus archivos». Luego, antes de sellarlo, resalté una línea con un marcador naranja. No era una cláusula legal, no tenía peso alguno en un juzgado. Era un anexo que Esteban había insistido en escribir de su propio puño y letra, oculto casi al final bajo las firmas. Que esta casa, algún día, te enseñe el verdadero significado de la familia. Envié el sobre a su estudio sin remitente. Ella sabría de quién procedía. Al día siguiente, conduje hasta la mansión por primera vez desde el fallo judicial. Aparqué en el camino circular y crucé lentamente las puertas principales, las mismas que yo había elegido mucho antes de que Amalia aprendiera a usar el silencio como un arma. El aire en el interior estaba quieto, intacto. Su perfume se había desvanecido. Sus muebles habían sido retirados. Lo que quedaba era espacio, luz y memoria. Me detuve en el vestíbulo y dejé que el silencio me hablara. Luego pasé junto a la escalera, atravesé las puertas traseras y salí a lo que una vez fue mi jardín. No volví a instalarme allí. No porque no pudiera, ni porque las habitaciones aún conservaran las sombras de su presencia. No me mudé porque esa casa nunca estuvo destinada a ser únicamente mía. La mansión siempre fue un símbolo
de lo que Esteban había construido, de lo que habíamos intentado preservar. Pero los símbolos se corrompen si uno se aferra a ellos con demasiada fuerza. Así que la doné, se la entregué a la Fundación de Artes y Educación de Yucatán. Llevaban tiempo buscando una sede permanente para sus programas extraescolares y talleres comunitarios. Ahora disponían de 22 habitaciones y un jardín restaurado. Me preguntaron si deseaba que colocaran una placa con mi nombre. Me negué. Sugerí que usaran el de Esteban, la Casa Morales, un legado de aprendizaje y comunidad. En mi última visita, antes de formalizar la entrega, llevé conmigo un rosal. No provenía de un vivero, sino de un esqueje que yo misma había conservado en una maceta de cerámica detrás de la casa de la colonia Roma. Era un brote del jardín original, de nuestro jardín, el que plantamos el año en que nació Amalia. Cavé el hoyo yo misma, en la esquina donde la sombra caía de forma perfecta. Me arrodillé sobre la tierra blanda y asenté las raíces con cuidado en el suelo. Me dolían las rodillas y mis manos ya no tenían la firmeza de antes, pero el ritmo de la siembra me resultaba familiar y reconfortante. Nadie me observaba. No era necesario que nadie lo hiciera. Al ponerme de pie, limpiándome la tierra de las palmas, sentí una brisa ligera que mecía las hojas. Era la misma esquina donde Esteban me dijo una vez que algunas cosas no se construyen para perdurar eternamente, sino para tener un significado mientras existen. Dicen que los muertos nos dejan bienes materiales, pero a veces también nos dejan elecciones, y yo elegí no permitir que la traición se convirtiera en mi legado. Los papeles se firmaron esa misma tarde. La fundación comenzaría su labor el mes siguiente. Me marché sin llevar nada en el asiento trasero, salvo una maceta vacía y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Porque a veces la herencia más perdurable no reside en lo que uno conserva, sino en aquello que es capaz de regalar.